Buenos días, soy el profesor Andrés Pérez. Vamos a ver una videoclase sobre el tema de, del de la tercera unidad de Matemática 1, ¿sí? De la Universidad Fermín Toro. Y tiene que ver con la primera aplicación del límite, el concepto de derivada, ¿sí? Esta es un conjunto de diapositivas hechos en látex sobre este tema de la tercera unidad y también el resto de los temas de la tercera unidad y parte de la cuarta unidad de Matemática 1. Bien, hoy repito, vamos a ver la primera parte del tema de derivadas, que es de la tercera unidad de Matemática 1, ¿sí? Este documento, sí, este archivo en PDF se puede descargar. Eso está alojado en Google Drive y lo pueden descargar haciendo clic en este enlace. En este caso tendría que copiarlo a mano, ¿sí? No tengo facilidad para dejar este enlace en la descripción del video YouTube, pero aquí se puede ver, ¿sí? Cuál es la dirección donde pueden descargar este documento si les interesa bastante. Y en general, todos los videos que se hace o que hago de la materia Matemática 1 lo pueden descargar perdón, los pueden ver, ¿sí? En el canal de YouTube de la Dirección de Escuela de Computación que tiene este nombre. Empezamos. Bien. Para entender el concepto de derivada, como está definida en términos de límite, primero hay que entender el concepto de límite, ¿sí? Algo que ya se ve en la unidad 2 de la asignatura. Con la derivada se pueden extender o generalizar muchos conceptos geométricos, físicos y también de economía. El contenido de todo este documento, ¿sí? Está, digamos, dividido en 15 secciones o 15 capítulos, ¿sí? Y vamos con el primer capítulo, que es el de derivadas. ¿Bien? Y el resto de los capítulos o secciones lo iremos viendo posteriormente, ¿sí? Grabándolos poco a poco. Entonces, el tema de derivadas, ¿sí? Los fundadores del cálculo diferencial son Isaac Newton y Gottfried Leibniz, ¿sí? Newton era inglés, Leibniz era alemán. Cada uno de ellos tuvo un enfoque totalmente distinto y hicieron el descubrimiento del cálculo de manera simultánea, pero independiente, ¿sí? Uno de ellos, Newton, se basó en unas investigaciones y problemas matemáticos, uno de este matemático que está aquí, y también lo hizo similarmente Leibniz. Pueden investigar un poco más sobre la historia. Empezamos de la manera, con el enfoque geométrico, con el conocido problema de la recta tangente. Tenemos una función y igual a f de x. Tenemos que un punto A como f de a que hemos fijado en el gráfico y consideremos un punto arbitrario del gráfico x, f de x que va tomando distintos valores. La pendiente de la recta secante al gráfico de nuestra función viene dada por esta fórmula. Vamos a denotarla m sub x porque es el punto de referencia aquí que va variando es x como f de x. Sería f de x menos f de a entre x menos a. Esta es la definición de pendiente que se ve en geometría analítica, ¿sí? Nos interesa es la pendiente de la recta tangente en a f de a. Esta pendiente de la secante no es la tangente, ¿sí? Pero cuando consideramos puntos x y x1, x2, x3 más cercanos a, cada vez más cercanos a, esas secantes se aproximan a la tangente y por lo tanto esas pendientes de la secante se aproximan o tienden a la pendiente de la recta tangente. Veamos este gráfico. Tenemos una función, en este caso que está en color azul, y aquí he colocado varios puntos X1, X2, X3 que se aproximan a, ¿sí? Y los puntos
en el gráfico que corresponden a esos números, ¿sí? Se tiene entonces, con estos dos puntos, se tiene esta primera recta secante, luego esta segunda recta secante y esta tercera recta secante, ¿sí? Y aunque ellas son distintas de la tangente, ¿sí? Es evidente desde el punto de vista gráfico que se aproximan a ellas, ¿sí? La recta tangente es como una recta que toca al gráfico en el punto de manera suave. Digamos que en cercanía del punto, la recta tangente y el gráfico son prácticamente iguales, ¿sí? Y bueno, para cada número x sub 1, se tiene una pendiente m sub 1, para x sub 2 una pendiente m sub 2, para x sub 3 una pendiente m sub 3 y así sucesivamente, ¿sí? Estos números, esos m sub x, van aproximándose a la pendiente de la recta tangente L, ¿sí? En la posición límite, o sea, cuando x tiende a, sí, por eso es que hay que entender el concepto de límite antes de ver el concepto de derivada, ¿sí? El límite cuando x tiende a de f de x menos f de a entre x menos a se define como la pendiente de la recta tangente, ¿sí? Y así está definida ese número que le vamos a llamar derivada. Por conveniencia, ¿sí? Es una costumbre hacer este cambio de variable como h igual x menos a. Cuando uno hace este cambio de variable, uno hace los despejes respectivos y el límite original se transforma así. Sería el límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a entre h. Evidentemente que tiene forma indeterminada 0 sobre 0. Y aquí viene la definición formal. Cuando exista este límite, cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a entre h, vamos a decir que la función en cuestión es diferenciable en a. Y ese número, ese límite lo vamos a denotar f, vamos a utilizar una comilla, un apóstrofo, y entre paréntesis a. O sea, la derivada de f en a. Ejemplo. Tenemos la función cuadrática simple y un punto que está allí, que es el punto 4,16. Vamos a calcular la derivada de esa función, ¿sí? O sea, vamos a calcular la pendiente de la recta tangente al gráfico en ese punto. Por definición, m es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de 4 más h menos f de 4 entre h. Ahora, ¿cómo está dada la función? Como la función cuadrática. O sea, da una variable, la imagen es esa variable al cuadrado. Por eso, aquí ya no sigo escribiendo f, sino que digo que es 4 más h al cuadrado. Y aquí 4 al cuadrado. Ahora, como debo eliminar la indeterminación, desarrollo o factorizo, hago algún procedimiento algebraico para que la h que esté abajo se cancele con una h de arriba. Entonces, una manera de resolver esto consiste en desarrollar el producto notable cuadrado de una suma. Sería el cuadrado del primer término más 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. La razón por la que dejé este 4 al cuadrado en rojo con este es porque 4 al cuadrado menos 4 al cuadrado es igual a 0. O sea, se cancelan y ahora tenemos una expresión más conveniente. Ya tenemos h que se repite, vamos a extraerla, o sea, vamos a factorizar por factor común. Queda 8 más h por h entre la h. Y arriba hay una h en azul, abajo una h en azul. Cada una de ellas es un factor, por eso que ahora sí cancelamos. Y arriba tenemos 8 más h. Cuando evaluamos en h igual 0, nos da 8. O sea que esa es la pendiente de la tangente. El gráfico, ¿sí? Sería de esta manera. La función cuadrática está en color verde. Este es el punto 4f, f de 4, que es 16. Y la recta tangente la vemos en color rojo, ¿sí? La ecuación de esa recta se calcula con el conocimiento básico de geometría analítica. Por ejemplo, la ecuación punto pendiente. Tenemos el punto y tenemos la pendiente que es 8. Entonces, este es el resultado. Otro tipo de recta importante es la recta normal a un gráfico y eso depende de si existe o no una recta tangente, ¿sí? O sea, si ya la función tiene una recta tangente, bueno, la recta normal es la recta que es perpendicular a esa recta tangente y pasa por el punto AF de A en cuestión, ¿sí? Se puede sacar la cuenta y la pendiente, por ejemplo, en el ejercicio anterior,
la función f de x igual a x cuadrado, ya sabemos que la pendiente de la tangente dio 8. Entonces, se puede deducir por conocimiento básico de geometría analítica que la pendiente de la recta perpendicular a ella es igual a menos 1 entre 8, ¿sí? Porque el producto de las pendientes tiene que dar menos 1. Y la ecuación, igual, ecuación punto pendiente, se deduce y se representa de esta manera, ¿sí? Este es el gráfico de la normal. Formalmente, la función derivada de una función f, o también conocida como derivada, es la que se define para cada x como el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h. Ojo, esta función se define en cada número x de manera que este límite exista. Se tiene esa notación que algunos le llaman notación prima, notación apóstrofo, que en realidad es la notación de Newton, es la que él utilizaba frecuentemente. Hay otra notación que es con D, de minúscula, ¿sí? Que es la notación de Leibniz. A veces es un poco complicada, pero tiene ciertas ventajas respecto a la otra. Y la notación de Euler, que es utilizando de mayúscula. Estas notaciones puede que sean un poco incómodas, pero son muy buenas. Vamos a calcular la derivada de la función recíproco, o sea, esta función racional que es 1 sobre x. Por definición, la derivada de g es el límite cuando h tiende a 0 de g de x más h menos g de x entre h. Sustituimos la expresión respectiva, sería 1 sobre lo que veamos entre paréntesis, que es x más h, entonces sería 1 sobre x más h, menos 1 sobre x. Para eliminar la indeterminación vamos a restar estas dos fracciones, queda de esta forma. 1 por x queda x y x más h por 1 sería x más h. Estamos haciendo una resta de fracciones de distinto denominador. Y luego multiplicamos los denominadores, sería x más h por x y queda x más h por x. Ahora, tenemos una fracción y el denominador es una h, en realidad es una fracción, aplicamos división de fracciones, ¿sí? Abajo de la h se entiende que hay un 1 y bueno, el resultado de esto que está aquí también se conoce como la regla de la doble C. Sería este numerador por el denominador aquí que es 1 queda arriba y esta expresión por h que me queda como denominador. Ahora, vamos a eliminar una x con una x. Primero aplicamos distributiva. Aquí quedaría x menos h. La x se cancela con la x y queda solamente menos h. Y finalmente cancelamos la h que está arriba con la h que está abajo y nos queda menos 1 arriba y toda esta expresión abajo. Pero al final, cuando yo evalúo en h igual 0, x más h da como resultado x. Y por el x da x al cuadrado. Un ejemplo un poquito curioso es la función raíz cúbica de x, ¿sí? La derivada, ¿sí? Y eso se lo pueden calcular utilizando las técnicas de racionalización. La derivada da como resultado 1 sobre 3 raíz cúbica de x cuadrado, ¿sí? El gráfico de la función es de este tipo, ¿sí? Y en el punto 0, 0, o sea, en el origen, la función no es diferenciable porque observemos que la expresión de la derivada tiene a x en el denominador y no se puede evaluar en 0. Por eso es que la función derivada tiene como dominio todo número real excepto el 0. Allí no hay recta tangente en cuanto al concepto de derivada, pero en realidad sí, porque la recta tangente sería todo el eje Y, que es una recta vertical, ¿sí? Lo que pasa es que el concepto de derivada da las pendientes de rectas que no sean verticales. Bien. Vamos ahora con la función seno de teta, h de teta igual seno de teta. Veamos, vamos a derivarla, ¿sí? H' de teta es igual a el límite cuando h tiende a 0 de f de teta más h menos f de teta, perdón, h de teta más h menos h de teta entre h. Sería en este caso seno de teta más h menos seno de teta. Aquí tenemos, igual siempre, forma indeterminada 0 sobre 0. Este es un límite donde aparecen funciones trigonométricas.
Recordemos que cuando resolvemos límites trigonométricos, es una costumbre utilizar el límite notable seno de alfa entre alfa cuando alfa tiende a 0. Y ese resultado es igual a 1. Repito, para calcular límites trigonométricos se utiliza el límite trigonométrico notable, que es con la función seno. Entonces, aquí no vamos a cancelar esta h con esta h porque no es válido, ¿sí? Hay que aplicar un procedimiento para que aparezca seno de h sobre una h solamente. Vamos a utilizar la identidad trigonométrica seno de la suma. Sería seno de teta por coseno de h más coseno de teta por seno de h. Estos dos sumandos representan el desarrollo de esta primera parte. Este lo coloqué en color rojo, al igual que este, por conveniencia. Tienen un factor en común. Entonces aplico conmutativa, me queda estos dos un poco más relacionados, y ahora saco factor común, seno de teta. ¿Bien? Sería seno de teta por, entre paréntesis, coseno de h menos 1. Vemos que aquí aparece un seno de h y abajo está un h. Bueno, vamos a separar esta fracción como la suma de dos fracciones y aplicamos una propiedad de límite, que es el límite de la suma. He ahí la importancia de entender bien el concepto de límite y las propiedades, ¿sí? Entonces, separaríamos este límite como este límite más este límite que está acá. Y continuamos en la siguiente página. El paso que haremos va a ser extraer este coseno de teta, colocarlo aquí, y este seno de teta lo vamos a colocar acá, por propiedad de límite. Teta no es h, y tampoco es una función que depende de h, o sea, es una constante respecto a h. Por eso podemos hacerlo. Entonces, sale el coseno de teta y aquí sale el seno de teta. Esto que estamos observando aquí, que estoy encerrando en un círculo, es el conocido límite trigonométrico notable. Límite cuando h tiende a 0 de seno de h entre h. Bueno, ese resultado es 1. Eso es algo que ya está probado. Eso es una propiedad, es una ley, es un teorema, ¿sí? No vamos a demostrarlo. Simplemente lo utilizamos. Y en la parte que tenemos aquí, no es la expresión que tenemos no es la misma, no es un seno de h entre h, es coseno de h menos 1. Entonces, ¿por qué aparece esto que está aquí? Vamos a utilizar algunos artificios matemáticos de manera que en el numerador veamos seno. Entonces, como yo veo coseno de h menos 1, multiplico por la conjugada, que sería coseno de h más 1. Entonces, multiplico tanto arriba como abajo para que esto se cancele con esto y me dé 1. Entonces, para que no se altere la igualdad, mejor dicho. La parte que está acá, bueno, esto me da coseno de teta por 1, es coseno de teta. La dejo tranquilamente y me concentro en esto. Entonces, multiplico fracciones, numerador por numerador y denominador por denominador. Quedaría arriba coseno al cuadrado de h menos 1 al cuadrado. ¿Por qué? Porque estamos usando el producto notable suma por diferencia, o también la fórmula de diferencia de cuadrado sería el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. O sea, la suma por diferencia es el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Y ahora, coseno al cuadrado de h menos 1 se puede cambiar por menos seno al cuadrado de h. Esa es otra identidad trigonométrica llamada identidad pitagórica, ¿sí? Identidad pitagórica, que dice que coseno al cuadrado de h más seno al cuadrado de h es igual a 1, ¿sí? Son propiedades, identidades trigonométricas fundamentales que hay que aprender. O sea, el numerador, que es coseno al cuadrado de h menos 1, es igual a menos seno al cuadrado de h por esa propiedad. Ahora sí, tenemos seno arriba, seno de h. En realidad tenemos un seno de h por un seno de h. Vamos a separar esta fracción como el producto de dos fracciones, ¿sí? O sea, vamos a desglosar esta expresión. Primero, este menos, que es como un menos 1, lo podemos sacar del límite porque es una constante y esa es una propiedad del límite. Y ahora, esta fracción la expresamos como el producto de dos fracciones. Sería seno de h entre h y seno de h entre coseno de h más 1. Esto se puede verificar fácilmente. Seno de h por seno de h, seno de h cuadrado. Y h por coseno de h más 1, h por coseno de h más 1. ¿sí? Y por supuesto el menos que está aquí. Ahora, vemos seno de h entre h, vamos a aplicar el límite del producto, sí, se lo aplicamos a este factor y a este factor
porque aquí nuevamente tenemos el límite trigonométrico notable. O sea, este límite es igual a 1. Y aquí evaluamos, ¿sí? Ya hemos eliminado la determinación, evaluamos. El h lo sustituimos por 0, seno de 0 es igual a 0, y aquí el h lo sustituimos por 0, coseno de 0 es igual a 1, ¿sí? Eso se puede calcular fácilmente, también con calculadora. El resultado final acá va a ser 0 multiplicado por esta expresión 0. O sea que al final esto se transforma en un 0 y da coseno de teta. O sea que la derivada de la función seno de teta es coseno de teta. Unos tips que se dan acá. Cuando se tengan funciones polinómicas, para calcular las derivadas, bueno, hay que usar producto notable o factorizar. Si son funciones que tienen raíces cuadradas o cúbicas, hay que racionalizar. Si son funciones trigonométricas, bueno, hay que utilizar identidades trigonométricas. Y las hiperbólicas, bueno, hay que utilizar identidades hiperbólicas. Esto que está acá es conocido como un catálogo básico de derivadas y consiste en unos resultados que ya se han calculado, se pueden utilizar, se pueden deducir otra vez, pero ya los matemáticos ya están convencidos de estos resultados porque eso se calcula. Ya están calculados en los libros, pues, en la teoría clásica. La función exponencial natural e a la x, recuerden que es el número de Euler, aproximadamente igual a 2,718, la derivada es la misma exponencial. Para calcular esto, se utilizan las propiedades o la definición de E como un número, como límite, ¿sí? Si se trata de una exponencial donde la base no es E, hay una pequeña modificación, sería la misma exponencial por el logaritmo natural de A. Esto es un número, es una constante, ¿sí? Es una constante. Si se trata de la función logaritmo natural, la derivada es 1 sobre x, y si es un logaritmo cuya base es un número cualquiera, es 1 sobre x por el logaritmo natural de a. Recordad que la función logaritmo natural es aquella función logaritmo donde la base es el número de Euler, e. Y ya, bueno, esto ya lo calculamos, la derivada del seno es el coseno, del coseno es el menos seno, eso se puede probar, es muy análogo al de arriba. La de la tangente secante cuadrado, derivada de cotangente es menos cosecante cuadrado. Derivada de secante, secante por tangente, y derivada de cosecante es menos cosecante por cotangente. Las funciones que estamos viendo acá son las llamadas funciones hiperbólicas porque tienen una h, ¿sí? O sea, se denota utilizando la notación de las trigonométricas, pero con una h, ¿sí? La derivada de las hiperbólicas son análogas a las trigonométricas, excepto que las primeras 3 son positivas y las últimas 3 son negativas. Bien. Este concepto también puede ser interesante y útil, que el concepto de derivada por la derecha y por la izquierda. Como la derivada está definida en términos de límite, vale la definición de límite por la derecha. Eso sería la derivada por la derecha de A. Y el límite por la izquierda sería la derivada por la izquierda de A. ¿Sí? Un teorema que puede ayudar a resolver muchos ejercicios complicados es este teorema que caracteriza la existencia de la derivada si existen las derivadas laterales. ¿Okay? O sea, existe la derivada en A si existen las derivadas laterales por la derecha y por la izquierda y son iguales. Por ejemplo, la función valor absoluto vamos a ver si es diferenciable en 0. Calculamos la derivada por la derecha, ¿sí? Sería el límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en 0 más h menos la función evaluada en 0 entre h. Aquí esto da h, valor absoluto de 0 es 0. Y ahora, como h es positivo porque estamos tendiendo a 0 por la derecha, valor absoluto de h es h. Hay una cancelación y queda 1. Entonces, el límite de la constante 1 es 1. O sea que la derivada por la derecha da 1. Cuando calculamos la derivada por la izquierda, el procedimiento es totalmente análogo. Lo que pasa es que aquí, como h es negativo porque la tendencia es a 0 por la izquierda, valor absoluto de h es menos h. Y hay una cancelación, pero queda menos 1. O sea que la derivada por la izquierda es menos 1. Como estos números son distintos, decimos por el teorema que está aquí, que el límite no existe. O sea que la derivada allí no existe. ¿Sí? Fíjense que cuando hacemos el gráfico de la función valor absoluto, en ese punto que es 0, es un punto donde, digamos, hay un doblez muy abrupto, un doblez muy brusco allí. A veces se le llama cúspide.
Si existiera la derivada, se acostumbra a decir que es suave allí en ese punto, pero ahí se acostumbra a decir que es cúspide, ¿sí? Observemos este teorema, un teorema que relaciona la continuidad y la diferenciabilidad. Dice así, si una función es diferenciable en A, entonces es continua en A. Esta función que está aquí, que es una función ramificada o dada por trozos, o sea, está dada como 1 si x mayor que 0 y menos 1 si x es menor que 0. Entonces, esta función ya sabemos, ¿sí? Por teoría de continuidad y límites, que esa función no es continua en 0, porque tiene un salto. Eso implica, por este teorema, como no es continua, entonces no es diferenciable, ¿sí? Bueno, el tema que veremos en el próximo video de Matemática 1, ¿sí? Versará sobre las reglas de derivación. Eso será un próximo video que voy a hacer con calma. Ya el material está elaborado, ¿sí? Si descargan este documento, van a ver todos los capítulos o secciones que voy a exponer y posteriormente voy a lanzar los videos en YouTube para que lo puedan ver con calma. Sí, pero eso será para para el próximo video, ¿sí? Vamos a ver algo acá que me interesa. ¿Sí? Y es, bueno, una serie de recomendaciones. Primero, el libro de texto de cálculo diferencial de Jorge Sainz, un libro muy bueno que tiene muchos ejercicios y tiene la respuesta, tiene muchos ejemplos. Es un excelente libro de cálculo diferencial y se utiliza aquí en el estado Lara en muchas universidades, ¿sí? Lo recomiendo. El sistema LaTeX, que fue el software que me ayudó a diseñar estas láminas que están en PDF, que no fueron hechas en PowerPoint, ¿sí? No, eso fue hecho en LaTeX, que es un sistema para hacer texto, más que todo cuando tienen simbología matemática. Fue inventado por Donald Knuth. Y el editor que utilicé fue Overleaf. Y uno de los paquetes más interesantes de este sistema fue el paquete TIX, que es para hacer muchos gráficos complicados. Les recomiendo que investiguen un poco sobre el sistema LaTeX para hacer texto, presentaciones eh, que tienen símbolos matemáticos de calidad, de verdad. Bueno, esta fue toda la clase. Espero que puedan entender este video. Nos vemos pronto. Hasta luego.